Buenas noches. En el día de la fecha, en la materia de criminalística, vamos a ver preservación del lugar del hecho. El Código Procesal Penal, en el artículo 239, establece atribuciones y deberes de la policía. En el inciso E, establece que se debe cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados, que el estado de las cosas no se modifique, e incautar toda evidencia material del delito conforme a los protocolos del Ministerio Público Fiscal. Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer contar el estado de las cosas, personas, lugares, mediante procedimientos técnicos necesarios, como hacer inspecciones oculares, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica, que en este caso puede ser personal de criminalística o del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. ¿Qué es una inspección ocular? Cuando hablamos de inspección ocular, estamos diciendo que es un examen detenido y exhaustivo del lugar o escena del hecho, la búsqueda de indicios, su protección, levantamiento y acondicionamiento. El fiscal comprobará mediante la inspección ocular, ¿sí?, inspección de lugares o cosas, y la finalidad de la inspección ocular es demostrar la existencia o no de un delito, identificar al autor, elevar el indicio al rango de prueba, motivaciones y medios de prueba. Cuando hablamos del lugar del hecho, es el sitio en donde se ha cometido un hecho o puede o no ser delito. Tenemos lugar del hecho y lugar de hallazgo. Hablamos del lugar de hallazgo, corresponde a un espacio en donde encontramos los indicios que pueden estar relacionados con algún hecho, por ejemplo, el hallazgo de un cadáver. Pero este sitio no va a corresponder al lugar donde ocurrió presuntamente. Cuando hablamos de lugares, pueden ser lugares abiertos, lugares cerrados, lugares mixtos. Por ejemplo, una cancha de fútbol es un lugar mixto. Una vivienda, una habitación, es un lugar cerrado. Puede ser que el hecho haya ocurrido en una vivienda, al fondo, en una galería, sin techo, y estamos hablando de un lugar mixto. Un indicio. ¿Qué es un indicio? Es todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que puede estar relacionado con un hecho delictivo. Puede constituir una evidencia, ¿sí?, cartuchos, un arma de fuego, proyectiles, vainas, armas blancas, fluidos corporales, semen, sangre, saliva, pelos, tejidos, prendas de vestir, etc. Al momento de arribar al lugar, el espacio físico en donde se produce un acontecimiento susceptible de investigación, vamos a ver, establecer su naturaleza, quiénes intervinieron e integrado, ¿sí?, por uno o varios espacios físicos interrelacionados. El primer abordaje a la escena, tenemos que tener en cuenta que el protocolo, la resolución 233 del Ministerio Público Fiscal, da una serie de pautas. La metodología para la investigación criminal es preservar, observar, fijar, levantar y remitir. ¿Quién preserva? El primer interventor, coordinador responsable. Quien observa, fija y levanta. Lo hace personal especializado, criminalística o el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. ¿Y quién lo remite? La dependencia que corresponde, por jurisdicción corresponde. El funcionario policial que primero arribe al lugar es el responsable de la protección inicial del espacio físico de los elementos, rastros o indicios que allí se encuentran hasta la intervención del sumariante y que mantendrá hasta el arribo de personal especializado el resguardo del lugar. Previa consulta judicial, conservar en forma original el espacio físico que aconteció en el lugar con la finalidad de evitar cualquier alteración. ¿Puedo modificar la escena del crimen?
Y le puedo decir que sí, le puedo decir que no, le puedo decir que depende. ¿Por qué? Si yo llego a un lugar en donde la víctima está agonizando y no voy a preservar el lugar con la víctima ahí adentro, entonces recordemos que el bien jurídico protegido más importante es la vida. Entonces el primer interventor arriba interviene, verifica el estado de salud de la persona, llama inmediatamente al 911 para que vaya personal de salud para su atención y traslado al nosocomio. En ese lugar, en ese momento, sí va a estar justificado la modificación de algunos elementos, por ejemplo, la presencia de un arma de fuego. Sí, yo la voy a apartar. ¿Por qué? Porque el personal del SAMEC tiene que ingresar con camillas para sacarlo, para su atención, y quizás el arma esté en la mitad de una habitación. Entonces corresponde que lo saque, pero que esté debidamente justificado. Las primeras medidas: evitar la remoción, desplazamiento, alteración de las condiciones originales, destrucción, desaparición, desnaturalización, contacto o manipulación y sustitución. El primer funcionario que constituya el lugar, la protección del espacio físico es elemental, resguardar la evidencia material, y el coordinador de tareas, que vendría a ser el sumariante, tiene que resguardar, llega, supuestamente tiene que tener mucha más experiencia, llega, analiza la situación y depende de él si quiere ampliar el radio de seguridad o el procesamiento de la inspección en escena. Bueno, por último, vamos a ver qué es lo que tiene que registrar, qué es lo que establece la resolución 233 del Ministerio Público Fiscal del año 2012. Registra la hora de arribo al lugar del hecho, la observación global del hecho, la valoración, la determinación de víctimas, testigos y público en general. ¿Puedo utilizarlo al público en general? Sí. Directamente, si hay personas que están mirando, observando, entonces quizás ellos hayan podido tener un panorama mucho más amplio, una perspectiva. Entonces directamente, pum, lo podemos traer y utilizarlo como testigos. Despejar el lugar de curiosos. Bueno, en este caso hay gente curiosa, pero podemos utilizar esas personas como testigos para documentar los elementos que vamos a levantar. Preservar el lugar, la comunicación del hecho criminoso, abstenerse de hablar acerca del hecho. Establecer un cerco perimetral adecuado, definir límites del lugar con elementos, ¿sí?, de seguridad, preservar el lugar, evitar el ingreso de elementos extraños. Por ejemplo, si el primer interventor o el coordinador responsable ingresa fumando, y la verdad que no corresponde. ¿Por qué? Porque va a quedar el filtro del cigarrillo, va a llegar criminalística o el CIF y va a hacer el levantamiento. Y después nos damos con que es del primer interventor o de algún testigo que haya llegado antes del primer interventor. En todo momento se tiene que realizar la consulta con la autoridad competente. Reglas de oro: no tocar, cambiar ni alterar nada, ni permitir que otro lo haga hasta tanto la escena haya sido documentada, fotográfica, mediante inspección ocular, planimétricamente. Tal medida deberá ser aplicada al mayor radio posible, que no se debe donde comienza, ¿sí?, o termina el suceso. Lo más importante, como le venía diciendo, es el auxilio de la víctima, minimizar la contaminación en la escena del crimen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.